Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con ganas de enterarse de todos los salseos que tengo preparados para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, el culebrón turco, el amor, el desamor, y los secretos mejor guardados de una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas de la farándula turca, Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. ¿Quién no suspiró con ellos? ¿Quién no lloró cuando se separaron? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desentrañar el secreto que se esconde detrás de su ruptura, y lo que quizás, solo quizás, podría estar pasando entre ellos en este preciso instante. Y no se me olviden. Antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, denle al botoncito de suscribirse. Así, cada vez que tenga un chismecito jugoso, una noticia bomba o un análisis profundo como este, ustedes serán los primeros en saberlo. ¡Vamos allá! Seguramente muchos de ustedes recuerdan con nostalgia la época dorada de Altay y Serini. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, talentosos, guapos, la química que derrochaban era palpable. Desde que se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca de DOC, el flechazo fue instantáneo. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas por la prensa rosa turca y por los fans de todo el mundo. Los veíamos paseando por las calles de Estambul, de vacaciones en lugares paradisíacos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía un cuento de hadas. Cada foto que publicaban en sus redes sociales generaba un revuelo impresionante, los hashtags con sus nombres eran tendencia mundial, y las revistas del corazón no hacían más que especular sobre cuándo sonarían las campanas de boda. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de varios años de relación, y en medio de rumores de boda que, sinceramente, ya nos tenían a todos con el vestido y el smoking listos, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Fue como si un balde de agua helada nos cayera encima. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió esa magia que parecía indestructible? Los medios turcos, ávidos de carnaza, se llenaron de especulaciones, infidelidades con compañeros de reparto, incompatibilidad de agendas más apretadas que el cinturón de un avaro, presiones familiares que incluían suegras metomentodo y cuñados envidiosos. Todo un abanico de posibilidades dignas de un guión de telenovela. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y quizás más humana. Y por supuesto mucho más interesante para nosotros, los chismosos de pro. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el secreto que se esconde detrás de la ruptura de Altay y Serini. Para entenderlo tenemos que analizar la personalidad de ambos, sus ambiciones profesionales que eran como cohetes espaciales a punto de despegar, y el contexto en el que se desarrolló su relación, que era una mezcla explosiva de fama, dinero y expectativas. A Altay Ulusoy, desde sus inicios en la televisión como el guapo y rebelde llaman en Medcezir, siempre ha demostrado ser un actor muy ambicioso y perfeccionista. No se conformaba con ser el galán de turno, buscaba roles que lo desafiaran, que le permitieran demostrar su talento actoral y alejarse de la imagen de chico bonito que le había catapultado a la fama. Quería ser reconocido por su trabajo, por su dedicación, por su capacidad de meterse en la piel de personajes complejos y atormentados. Su salto a Netflix con El Protector, una serie de acción y fantasía con un toque místico, marcó un antes y un después en su carrera, abriéndole las puertas al mercado internacional y permitiéndole trabajar con directores y productores de renombre. Él quería ser un actor de talla mundial, y estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para conseguirlo. Serini Sarkaya, por su parte, también es una actriz muy talentosa y con una fuerte personalidad. Una mujer de armas tomar, vamos. Su carrera ha sido un poco más variada que la de Altay, combinando la televisión, donde demostró su versatilidad en comedias románticas y dramas intensos, con el teatro musical, donde dejó a todos boquiabiertos con su voz y su presencia escénica. Es una mujer independiente, segura de sí misma y con una gran proyección internacional. No se conformaba con ser la novia de Altay Ulusoy, ella quería ser reconocida por su propio talento, por su propio esfuerzo, por su propio brillo. Y vaya que lo estaba logrando. Sus campañas publicitarias para marcas de lujo eran un éxito rotundo, sus apariciones en alfombras rojas acaparaban todas las miradas, y sus proyectos cinematográficos la estaban posicionando como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Ella también tenía ambiciones de Hollywood, y no pensaba renunciar a ellas por nada del mundo. Entonces, ¿cuál fue el problema?
Bueno, la clave está en que ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, enfocados en consolidar su posición como actores de renombre y en alcanzar sus metas profesionales. Las agendas apretadas, los viajes constantes a diferentes países para rodar películas y series, la presión mediática que los acechaba constantemente, todo eso fue erosionando la relación poco a poco. Era como si dos trenes que viajaban a toda velocidad por la misma vía se hubieran desviado en diferentes direcciones. Además, ambos tenían visiones diferentes sobre el futuro de su relación. Aatai quizás buscaba una relación más estable y tradicional, con planes de formar una familia y sentar cabeza en un futuro no muy lejano. Soñaba con tener una casa en las afueras de Estambul, llena de niños corriendo por el jardín y con Seriney esperándolo con la cena lista. Seriney, en cambio, priorizaba su libertad y su independencia. No quería ataduras ni compromisos que la limitaran en su carrera profesional. Quería seguir viajando por el mundo, trabajando en proyectos que la apasionaran, y disfrutando de su soltería sin tener que rendir cuentas a nadie. Para ella, el matrimonio y los hijos podían esperar. Tenía el mundo a sus pies, y no pensaba renunciar a él por un anillo de compromiso. Pero aquí viene lo interesante, el ingrediente secreto de esta historia que le da ese toque picante que tanto nos gusta a los chismosos. A pesar de la ruptura que conmocionó a todos sus fans, la llama entre Aatai y Seriney nunca se apagó por completo. Y esto no lo digo yo, que conste, lo dicen fuentes cercanas a ambos actores, amigos en común que han presenciado de primera mano la química que todavía existe entre ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de las diferencias irreconciliables y de las dificultades que enfrentaron durante su relación, se quieren, se admiran y se respetan profundamente. Su relación, como muchas relaciones largas e intensas, evolucionó con el tiempo. Pasaron de ser novios apasionados a ser amigos, confidentes y quizás algo más. Una relación de amor y odio, de atracción y rechazo, de cercanía y lejanía. Un verdadero culebrón turco digno de ser adaptado a la televisión. Han surgido muchísimos rumores, obviamente, desde que se separaron. Algunos decían que Aatai no podía olvidar a Seriney, que la seguía amando en secreto y que suspiraba por ella cada vez que la veía en la televisión o en las revistas. Otros afirmaban que Seriney estaba arrepentida de haber terminado la relación y que anhelaba volver con él, pero que su orgullo y su ambición le impedían dar el primer paso. Y aunque no podemos confirmar ni desmentir ninguno de estos rumores, porque al final del día solo son especulaciones, lo que sí podemos afirmar con certeza es que entre ellos existe una conexión muy especial que va más allá de la amistad o el simple compañerismo. Una conexión que se basa en el amor, el respeto, la admiración y la comprensión mutua. ¿Pruebas? Bueno, a lo largo de los años, se les ha visto coincidir en eventos sociales, aunque siempre intentando mantener las distancias y evitar ser fotografiados juntos. También se han intercambiado mensajes en redes sociales, comentarios sutiles y enigmáticos que han desatado la euforia entre sus fans. Y lo más importante de todo, han mantenido un contacto discreto pero constante a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y reuniones secretas en lugares apartados de la ciudad. Ojo. No estoy diciendo que hayan vuelto a ser novios, ni mucho menos que estén planeando una boda secreta en Las Vegas, pero tampoco estoy diciendo que no exista la posibilidad de una reconciliación en el futuro. La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, cualquier cosa puede pasar. Y nosotros, los chismosos, estaremos aquí para contarlo. Además, hay un factor importante a tener en cuenta, el cariño incondicional del público. Los fans de Aatai y Seriney siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Han creado miles de cuentas en redes sociales dedicadas a su amor, han escrito fanfics con finales felices, y han organizado campañas masivas para pedirles que se reconcilien. Y la presión de los fans, aunque a veces puede ser abrumadora y hasta un poco obsesiva, también puede ser un factor determinante en las decisiones de los famosos. Al fin y al cabo, ellos viven de la fama y del reconocimiento del público, y saben que mantener contentos a sus fans es fundamental para su éxito profesional. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón, la que todos ustedes se están haciendo en este preciso instante, bomba. ¿Aún la ama? ¿Seriney Sarikaya guarda un sentimiento especial por Aatai Ulusoy? La respuesta, mis queridos chismosos, es probablemente sí. Pero el amor, como todos sabemos, es un sentimiento complejo y multifacético que no se puede reducir a una simple ecuación matemática. No se trata solo de atracción física o de compatibilidad emocional. También se trata de timing, de circunstancias, de proyectos de vida.
Y en este momento quizás las circunstancias no sean las más favorables para una reconciliación. Ambos están enfocados en sus carreras, explorando nuevos horizontes y trabajando en proyectos ambiciosos que los mantienen ocupados y alejados el uno del otro. Ağatay ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía, y Serenay está conquistando el mundo con su talento y su belleza. Pero como ya dije, la vida da muchas vueltas. Quién sabe, quizás en el futuro, cuando ambos hayan alcanzado sus metas profesionales y estén en un momento más tranquilo de sus vidas, el destino los vuelva a unir. Y entonces quizás podamos ver el final feliz que todos los fans de Ağatay y Serenay anhelamos. Un final feliz con boda, hijos y un perro labrador. Así que, mis queridos chismosos, aquí tienen la historia secreta de Ağatay y Serenay. Una historia de amor, desamor, ambición y sobre todo, de una conexión que parece indestructible. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, no es suficiente, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y que al final del día, lo más importante es ser feliz y seguir el camino que nos dicte nuestro corazón. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y sobre todo, que hayan descubierto el secreto que se esconde detrás de la ruptura de Ağatay y Serenay. Recuerden que esta es solo una interpretación, una posible explicación de lo que pudo haber pasado entre ellos. La verdad, como siempre, la saben solo ellos dos. Pero, ¿a quién le importa la verdad cuando tenemos el chisme? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ağatay y Serenay volverán algún día? ¿Cuál es su pareja favorita de la farándula turca? Quiero saberlo todo. Déjenme sus opiniones más jugosas en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos chismecitos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme.